La realidad del aumento es imposible despegarlo de la lucha, ¿no? O sea, más allá de todo lo que puedan decir desde el gobierno, de reordenamiento, no es la primera vez que pasa esto. Ya pasó el año pasado, cuando nosotros tuvimos también, iniciamos el conflicto desde el año pasado y en esto, habíamos tenido una seguidilla de paros, unos cuantos paros, y nos dan, que fue cuando despiden a todo el Consejo de Administración, que asume Lugones, en ese momento que nos dan un bono de 500.000 pesos, decían que ese bono era porque habían puesto lo de biométrico, la ficha biométrica, y a partir de eso, y era mentira porque todavía ni se estaba usando la ficha biométrica. Entonces, no es la primera vez que el gobierno miente con estas cosas, diciendo de que hubo un reacomodamiento de números y que los números dieron ahora. La realidad es que los números dieron siempre, y el presupuesto del Garrahan, a los números que maneja el país, no es un presupuesto, no es algo muy grande, es algo relativamente pequeño, de hecho, y claramente esto se dio por la lucha, y no es casualidad que solo al Hospital Garrahan conseguimos un 60% de aumento, cuando las paritarias de todo el país son de un 1, un 2%. Entonces, no es una cuestión de hacer números, es una cuestión de la lucha, no lo vamos a despegar de eso, y creo que está bastante claro que viene por ahí. Y la realidad es que el aumento es un aumento importante. Aparte, como te dije recién, tomando los números que venimos teniendo, nosotros tenemos, el salario vino en picada desde que asumió Milei. Ya de antes veníamos mal, porque la realidad es que todos los años tenemos luchas por salario en el hospital, pero los últimos 2 años fue en picada realmente. Las paritarias fueron prácticamente inexistentes, porque era hasta un 0% se firmó en un momento, que son las paritarias que firma UPCN, que es el sindicato que está ahí en el hospital, que nos está regalando. Y bueno, la verdad que haber conseguido un 60% es casi una restauración de nuestro salario, porque si bien muchos todavía no llegan a la canasta familiar, que es lo que nosotros proponemos como básico que tenemos que tener todos, estamos bastante cerca, y es un triunfazo, o sea, es una gran victoria realmente. Buenísimo, Emilce. Y también quería preguntarte en qué proporción esto tiene que ver con la implementación de la ley de emergencia pediátrica, si va por ese lado, qué es lo que falta en torno a esa normativa. Bueno, esto sería similar a la ley, a la aplicación de la ley, porque es el monto, en el artículo 3 de la ley, habla del monto particular del porcentaje que se tendría que aplicar, y haciendo las cuentas daba aproximadamente un 70%, así que es más o menos parecido. Pero después había otros ítems de la ley que hasta ahora no tenemos novedades sobre el tema de impuesto a la ganancia, sobre el tema de residencias. Bueno, el presupuesto se está discutiendo ahora del hospital, así que hay otras partes de la ley que aún no estarían aplicadas, pero bueno, aparentemente está en camino de algunas cosas sirviéndose. Así que bueno, estamos esperando también a ver cómo continúa. Y una cosita para agregar a esto de que Milei estaba haciendo números: Milei vetó una ley. O sea, claramente no estaba en sus planes darnos el aumento, y de hecho hasta nos atacó directamente diciendo que éramos ñoquis y que no nos iba a dar el aumento. Entonces, es muy difícil creerse todo ese discurso cuando venimos viendo toda la lucha que se está dando. ¿Y por qué pensás entonces que se da en este momento, que se dan estas condiciones? Mismo me decías recién que ayer ustedes recibieron la noticia de manera absolutamente sorpresiva. Capaz que a veces no era así, había algunos trascendidos, pero sin embargo, si querés contarnos esa parte de cómo... Sí, realmente el por qué se dio en este momento no lo tenemos muy claro. No sabemos si hay algo, un trasfondo de algo que todavía no nos llegó. Si nos estamos perdiendo de algo, pero sí realmente sabemos que venimos de una gran lucha. Obviamente que esto tendría que haber salido antes, porque todos los trabajadores que se fueron del hospital, ahora va a ser muy difícil recuperar los 300 trabajadores que renunciaron, los descuentos, bueno, todo lo que nos costó esta lucha, pero sí fue sorpresivo porque, bueno, realmente nosotros ayer teníamos organizada una asamblea justamente para tomar nuevas medidas. Hay una realidad, nosotros la lucha la íbamos a continuar hasta ganarla, y eso estaba decidido desde el primer momento. Y bueno, realmente teníamos la asamblea a la 1 y a las 12 nos llega la noticia por el WhatsApp institucional de que se iba a otorgar este aumento. Obviamente lo analizamos un montón porque nos costaba creer que haya salido. Pero bueno, realmente también es que a veces nos cuesta creer la dimensión de la lucha, y fue una lucha muy grande, que capaz desde adentro no lo notamos tanto como lo que realmente fue, porque bueno, fue un esfuerzo también muy grande de muchos meses, ¿no? Recién hablabas de lo que eran los descuentos, ¿no?, que se hicieron
en algunos casos por las jornadas de lucha, por bueno, las distintas actividades que fueron desarrollando. ¿Qué pasa con eso? El tema de los descuentos, hemos tenido, de hecho, en todos los gobiernos hemos tenido descuentos, no es la primera vez que pasa. Cuando hacemos paro, obviamente ellos quieren atacar de alguna manera, la patronal, el consejo, y bueno, el ataque que buscan es el punto más débil, que es el salario, ¿no? Y es el bolsillo, el plato de comida de la gente, de la familia. Y bueno, se metieron con algo que justamente estamos reclamando: salario, condiciones de trabajo, y bueno, descontaron los días enteros de paro. Obviamente todo esto también en complicidad con jefes que pasaron listas de personas que pararon. No todos los servicios fue así, pero bueno, en general la orden la da Piroso, que es el nuevo director que entró, que viene del Bonaparte, o sea que ya tiene sus antecedentes. O sea, no tiene un currículum, tiene un prontuario, decimos nosotros, porque realmente viene de despedir a 200 trabajadores del Bonaparte. Y bueno, y él dio la orden de descontar, desde el Consejo obviamente se dio esa orden, y bueno, hubo gente que le descontaron, sí, hasta 500.000 pesos, un montón, porque un franquero o el turno noche, claro, son jornadas más largas, que vale más la hora porque son justamente jornadas largas de fines de semana, de turno noche, y bueno, descontarle 4 días de paro, 5 días de paro es un montón. Y todavía no sabemos qué va a pasar con el resto de los paros de octubre, que bueno, veremos en noviembre, digamos al fin de noviembre, cuando nos paguen en octubre, a ver si nos descuentan. Es lo que pasó ahí. Otro de los puntos que tomó mucha relevancia tenía que ver con los residentes, ¿no? En general, y el Hospital Garrahan en particular. ¿Querés contarnos un poco cómo es esa situación? Sí, los residentes fueron la punta de lanza de la lucha. La realidad es esa, porque si bien nosotros, como te contaba, el año pasado habíamos tenido una lucha por salario, cuando los residentes inician la lucha de ellos fue muy fuerte, porque ellos empezaron primero arrancaron más formal, con nota, cuando veían que no había respuesta, que era un paro por tiempo indeterminado. Y eso obviamente se siente mucho, porque el hospital tiene una cantidad muy grande de residentes, sobre todo en Nación, que son los que estaban parando. Todo lo que es pediatría, los residentes de pediatría es toda Nación. Y se notó mucho realmente la diferencia de que faltaban los residentes en el trabajo. Ahí también está la valoración de que el residente es un trabajador, ese invento de que, bueno, le estamos haciendo un favor al residente de que se forme, es una mentira total. El residente está trabajando y aparte está tomando todo su tiempo para formarse, para después atender también una vez que ya tenga su especialidad hecha, pero son todos médicos recibidos y algunos hasta ya con otras residencias encima. Y bueno, cuando ellos empezaron toda esa lucha, la amenaza que tuvieron fue directamente de despedirlos a todos. Los llamaron, le dijeron que tenían telegrama de despido, que si no paraban la lucha, los despedían a todos. Y bueno, ahí tuvieron que levantar toda la medida de fuerza. Y bueno, nosotros desde la planta la continuamos, que de hecho hemos hecho en conjunto paros, que se sintieron bastante, siempre obviamente cubriendo la guardia mínima, porque no dejamos de saber que es un hospital. Y siempre se cubrió guardia mínima, y pacientes que venían de afuera y se tenían que atender, se los atendió igual. O sea que, de hecho, es por eso también que tenemos un apoyo muy grande de la sociedad, porque nosotros nunca abandonamos a nadie. Bueno, de las familias también, ¿no? Las comunidades. Ni hablar. El Garrahan fue muy fuerte ese apoyo, ¿no? Sí, las madres, de hecho, se agruparon, hay 2, 3 organizaciones de familias, de madres, y vienen y nos apoyan en todo, vienen a las asambleas, vienen a todo lo que hacemos, y hasta ya nos dicen todo el tiempo, nosotros los defendemos porque, claro, es la vida de sus hijos también, ¿no? Se hace tratamiento, las cirugías, todo de sus hijos. Emilce, 2 preguntas cortitas te hago. Primero, bueno, me hablabas recién de todo lo que fue el proceso de lucha que llevaron adelante, que es realmente ejemplar, que hay que mirarlo muy de cerca porque creo que es el camino en este contexto. Pero bueno, ¿vos qué rescatás de ese proceso de lucha? ¿Qué es lo que te parece importante resaltar a la sociedad en general, digamos? Sí, la verdad que fue una lucha muy importante. Y creo que lo principal es la organización, las asambleas generales, que las cosas se voten en asamblea. Y esto de la unidad, ¿no? La unidad de todos los trabajadores, sin importar el oficio, la profesión, el puesto de trabajo, las horas que trabaje, si es contratado. Obviamente que los contratados tienen una vulnerabilidad diferente. Nosotros en el Hospital Garrahan tenemos mucha planta, que la tenemos gracias a la lucha también. Tenemos una historia de lucha importante desde el 2005, que fue una gran huelga que se ganó también, y nosotros a 20 años volvemos a tener una gran huelga que estamos ganando.
Entonces, realmente yo creo que la victoria se consigue con eso, con la organización, con las asambleas. El fondo de lucha también es importante, tener un fondo para que nadie se baje de la lucha por hambre, porque también buscan, obviamente, golpearte ahí. Y la perseverancia, obviamente, ¿no? Pero bueno, yo creo que es la única forma y ojalá esto se replique en todos los lugares de trabajo del país, porque la realidad es que no somos nosotros solos, todo el país está así. Y bueno, hay que sacar adelante porque no solo es la salud, la educación, los jubilados, discapacidad, son todas las luchas y hay que estar en todas y unirnos también todas las luchas, no solo pelear en lo individual dentro de tu lugar de trabajo, sino salir y unirnos todos. Buenísimo, Milce, te agradecemos Bueno, muchísimo. muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos. Obviamente vamos a seguir, hacia adelante sigue la lucha, está lejos de estar terminado esto. Y una cosita, justamente lo que todavía nos falta, que bueno, el tema del pase a planta a los contratados, como te decía, tenemos ahora 300 contratados, son un montón. No, más, 500 contratados tenemos, un montón. Así que bueno, ahora estamos peleando por eso principalmente y después, bueno, el pase a tramo profesional, hay un montón de cosas, la insalubridad, cosas que tenemos que seguir luchando, pero bueno, lo importante es no bajar los brazos y esto es una gran victoria que hay que festejarla y seguir adelante con la lucha, ¿no?, de lo que falta.